Yo creo que todos de alguna manera nos han llegado historias de chiquito que tu papá o tu mamá te platicaba algo, un tío, tu hermano. Y había una vez y empiezan las historias a hablar. Y creo que a todos nos apasionan eso. De hecho, para algunos no solo se quedó en la niñez, sino para algunos todavía la vida sigue siendo una historia que platicas, a veces para ocultar algo o a veces para mostrar algo. En la Biblia tenemos muchas historias. Hoy quiero que iniciemos una serie que puede ser muy larga, muy larga, pero la vamos a estar interrumpiendo cuando sea necesario, sobre el libro de Éxodo. Vamos a estudiar el libro de Éxodo. Dios puso en mi corazón hacer esto porque en Monterrey, donde yo nací y soy, ustedes saben que allá también estábamos en la iglesia La Viña Monterrey. Y La Viña Monterrey acaba de pasar por un proceso exactamente igual al que estamos pasando. Cuando estábamos allá nos reuníamos en un lugar y hace 4 o 5 meses aproximadamente les dijeron necesitamos que dejen ese lugar. Con ellos fueron todavía más drásticos porque les dieron 2 semanas para salirse. Y empezaron ese peregrinar para buscar un lugar y Dios los ha bendecido con un hermoso lugar en el centro de Monterrey. Están haciendo un ministerio para los migrantes porque está lleno de inmigrantes por ahí y están haciendo una labor impresionante. Y cuando estaban pasando por esta situación, empezaron a ver el libro de Éxodo como un éxodo que estaban haciendo. De dónde estaban, no era Egipto, porque era un lugar donde se predicaba la palabra, pero sí es como un éxodo que tienes que salir para buscar otro lugar. Y dije, bueno, de alguna manera nos está pasando a nosotros. Tal vez no vayan a ser 40 años como el pueblo de Israel, puede ser un mes solamente, pero esa sensación de salir y llegar a otro lugar es la misma. Y el libro de Éxodo pues cuenta esa historia, cuenta la historia de un pueblo que dejó su tierra para ir a un mejor lugar donde prosperaron, se multiplicaron, como vamos a leer ahorita, fueron 70 personas las que llegaron a Egipto y salieron varios cientos de miles. Hay quien dice que eran solamente 600,000 hombres y hay gente que dice que ya contando los niños y las mujeres podían ser más de 2 o 3 millones de personas las que salieron de Egipto y aún peregrinar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. El libro de Éxodo empieza con estas palabras que son una pequeña repetición de un capítulo de Génesis que ya lo había mencionado. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, ahora que iniciamos esta travesía en el libro de Éxodo, por favor, háblanos al corazón, fortalece la fe y danos dirección en lo que tú quieres que hagamos. Como iglesia, como hemos orado, como familias y como personas individuales. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy vamos a hablar un poco de la introducción de Éxodo. El libro de Éxodo es una historia. La historia que platica o cuenta el paso del pueblo de Israel en la tierra. Un pueblo agobiado porque tuvieron problemas, porque hubo hambre y por eso tuvieron que salir de donde estaban.
un pueblo que después fue agobiado porque fue esclavizado por otra nación, pero también cuenta la historia de un libertador, un hombre que dirigió al pueblo para que saliera de esa esclavitud, por el medio del cual Dios hizo hazañas milagrosas y sobrenaturales, sorprendentes. Cuenta la historia de un Dios que habla y se comunica con su pueblo. Cuenta la historia de esas obras maravillosas como un mar dividido, como la oscuridad total, como el agua convertida en sangre. Cuentan aventuras que pasaron en el desierto. Cuentan cómo salió agua de la roca, cómo cayó pan del cielo. Habla de tristezas y de alegrías. Pero algo muy, muy importante en la historia de Éxodo es que va más allá de lo que puede ser geografía, ciencia, ficción tal vez, en algunas situaciones se pudiera ver así, astronomía. El Éxodo cuenta la historia de Dios, la historia del amor de Dios para su pueblo, del amor de Dios para su creación. A través del Éxodo podemos conocer a Dios como Padre. Nos hemos esmerado mucho en los años pasados para conocer a Jesús como hombre, como sacerdote, como el Mesías, como el Salvador, como el amigo. Hemos hablado muchas facetas de Jesús. Hoy vamos a hablar un poco más también de Jesús, pero también vamos a conocer a Dios como Padre. Así es que, ¿cómo llegamos a Éxodo? Para poder entender Éxodo tenemos que visualizar un contexto más amplio, ver el libro anterior que es Génesis, ver los libros que siguen, Levítico, Números, porque son parte de Éxodo, Deuteronomio, ver cómo el resultado de esa travesía se vio en los jueces y después en los reyes, y ver cómo el Éxodo tiene también una influencia en el Nuevo Testamento, porque el Éxodo es un reflejo de Jesús. Tú puedes ver a Jesús reflejado también en el Éxodo. Así es que la Biblia es un solo libro que te cuenta esta gran historia del amor de Dios y del pueblo de Dios. Y para poder iniciar bien, tenemos que ir al principio. Vamos a regresarnos un poco y vamos al Génesis capítulo 1. Dios crea al ser humano. Dios crea a un pueblo para sí. Dios le ordena al hombre: multiplícate, gobierna sobre la tierra que yo te doy. Génesis capítulo 1, 27 y 28. Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Lo voy a acentuar bien. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Dios crea un hombre diferente a toda la demás creación, un hombre hecho a su imagen y semejanza, y le da autoridad sobre la tierra. Y ahí empieza la historia de la humanidad y de su relación con Dios. Creó un pueblo no solo para que los hombres se relacionaran entre sí, se multiplicaran, también como dice con Adán y Eva, sino para que tuvieran relación con Él también, para tener comunión con Dios a través de su creación y a través de hablar directamente con Dios. Les dio un trabajo para que gobernaran la tierra. Lamentablemente, después de Génesis 1 y 2, viene Génesis 3. No quisiéramos que estuviera ahí, pero está ahí. El pecado separó al hombre de Dios. Se puso en duda la palabra de Dios. Hemos ido creciendo en nuestro entendimiento de lo que pasó. Yo recuerdo cuando estaba chiquito, me decían: el pecado de Adán y Eva fue haber comido del fruto del árbol. Y decían que era una manzana. El pecado de Adán y Eva fue que comieron de la manzana. Después vienen otros, no sé por qué dicen que es manzana, si la Biblia solamente dice fruto. El pecado de Adán y Eva fue haber comido del fruto. Y luego viene alguien más y dice: no, el pecado de Adán y Eva fue haber desobedecido a Dios.
El resultado fue haber comido del fruto. Y luego vino alguien más que dijo, no, el pecado de Adán y Eva fue haber codiciado ser Dios. Porque codiciaron ser Dios, lo desobedecieron y comieron del fruto. Y todavía el año pasado vino el pastor Richard Ramsey y nos dijo de alguna manera, no, el pecado de Adán y Eva fue haber dudado de Dios, dudado de la palabra de Dios. Y cuando escucharon la voz de Satanás, al poner en duda la palabra de Dios, codiciaron ser como Dios, comieron del fruto y se manifestó el pecado. Pero bueno, ese es un paréntesis de historia general. El chiste es que el hombre se separó de Dios. Génesis 3, versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y las consecuencias de esa acción las conocemos. Hubo separación entre el hombre y Dios, empezó el dolor, empezó el sufrimiento, empezó el hombre a decaer, y aunque en ese instante no murieron físicamente, eso vino después. Murieron espiritualmente y poco tiempo después llegó la muerte física también. Así es que todo lo que parecía es que todo esto se echó a perder. Dios creó todo perfecto, le dio esa libertad al hombre y el hombre lo echó a perder. Gracias a la misericordia de Dios, la historia no se acaba ahí. Todavía continúa. Y Dios viene y da una esperanza, le entrega una esperanza al hombre. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, le está hablando a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón. Y eso es lo que los teólogos llaman el protoevangelio, el evangelio antes del evangelio. Dios diciendo, algún día vas a ser aniquilado por la simiente de la mujer, por un descendiente de la mujer. Y ahí empieza toda una historia de expectativa. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo llegará a pasar? ¿Cómo llegará a ser? Pero para llegar a eso tenemos que pasar por toda la historia de Caín y Abel, donde se sigue demostrando que la maldad perduraba. Noé, Dios destruyendo la humanidad de aquel tiempo a través del diluvio porque el mal había pasado los límites. La torre de Babel, los hombres queriendo llegar a Dios y ser como Dios. Llegamos a Abraham, un hombre que era, según los teólogos comentan, idólatra porque vivía en un lugar donde había idolatría, donde seguramente él tenía esa costumbre de hacerlo, pero Dios, el Dios verdadero, se le aparece, habla con él y le dice, te he escogido a ti para que dejes tu tierra y te vayas a donde yo te voy a llevar. Y Abraham se mueve de ese lugar y recibe la promesa. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Imagínate esa promesa de Dios. Vas a ser una nación muy grande. Por ahí en otro pasaje le dice, cuenta las estrellas del cielo. No puedes. Cuenta la arena del mar. No puedes. Así va a ser tu descendencia. Te haré grande, te daré un buen hombre. Serás bendecido por todos y tú vas a bendecir a las demás personas. Tu familia heredará una tierra que yo le tengo preparada. Pero hay un problema. Abraham y Sara no pueden tener hijos. Y se pone interesante la historia. Si Dios le está dando una promesa, ¿cómo es posible que no puedan tener hijos? Y es donde Abraham y Sara también cometen el error de decir, tal vez Dios quiere que lo hagamos a través de mi criada, y ya sabes toda la historia. Sin embargo, lo que Dios les quería demostrar es
¿hay algo imposible para mí? Y es una pregunta que yo te hago, ¿hay algo imposible para Dios? Si Dios hasta ahorita, hasta donde estamos, ha hecho estas grandes cosas como el diluvio, como el crear a la humanidad, el hacer todo tan perfecto como lo hizo, llegar al tiempo de Abraham, y ahora que conocemos la historia y saber que aquella que no podía tener hijos, Dios le dio que pudiera tener hijos, no solo porque era estéril, sino también por el tiempo de la edad, pero Dios lo hace. ¿Pudiéramos pensar que hay algo imposible para Dios en nuestra situación? Hemos estado platicando lo que estamos viviendo, lo que cada familia está viviendo, lo que cada persona está viviendo, y a veces nos desanimamos y viene temor a nuestro corazón, pero la pregunta siempre debe estar ahí: ¿hay algo imposible para Dios? No. Él puede hacer todo para su gloria y para nuestro bien. Génesis capítulo 15, versículo 13, el Señor dijo a Abraham: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña. Después de que Él hace esta bendición para Abraham, cumple ese milagro que parecía imposible, Dios empieza a generar esa descendencia con Abraham, pero también viene una advertencia. Sabes que dentro de lo que te prometí, dentro de esa multitud de gente que viene detrás de ti, va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles. Tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Se oye fácil 400 años decirlo, ¿verdad? Pero te lo puedes imaginar. Yo creo que no nos podemos imaginar 400 años. No vivimos ni una cuarta parte de eso. ¿Qué será estar esclavizados 400 años? ¿Cuántas personas pasaron por ese tiempo y no pudieron ver el cumplimiento de las promesas de Dios porque les tocó vivir en ese tiempo? Eso nos hace preguntarnos a nosotros también. Dios tiene promesas para nosotros, pero ¿las iremos a ver? ¿Nos tocará ver las promesas a nosotros o solamente creerlas esperando que algún día Él las va a cumplir para alguien que viene después de nosotros? Y eso no debería cambiar nuestra fe, porque Él sigue siendo el mismo. Él sigue cumpliendo su palabra, solamente que no fue en nuestro tiempo, fue en el tiempo que Él había decidido hacerlo. Dentro de esta noticia que le da, también viene una esperanza. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Yo los voy a hacer pasar por un tiempo, un largo tiempo de prueba, pero los voy a rescatar, y los voy a rescatar bien. Van a salir prósperos, van a salir bendecidos de ese lugar. Ese sufrimiento, pudiéramos decir, fue aprobado por Dios. A veces pensamos que todo el mal o todo lo que sufrimos es porque Satanás nos hizo algo, porque Satanás nos está atacando. No nos damos cuenta que muchas veces puede ser por nuestros errores, y en otras ocasiones porque Dios nos está probando con eso, porque Él está permitiendo que eso nos pase. Un pastor me explicaba: tú te puedes pasar una luz roja y vas a chocar. Tú puedes tener 3 opciones. Satanás cambió la luz roja cuando yo iba pasando y por eso choqué. Satanás me distrajo y no me di cuenta y por eso choqué. O puedes tomar tu responsabilidad de decir: ¿sabes qué? No fue Satanás, fui yo que me distraje con otra cosa que no debía haber hecho. Iba pensando en otra cosa, no alcancé a frenar lo suficiente, no reaccioné. O puede ser que Dios permitió que todo eso coincidiera en conjunto para poner el accidente enfrente de ti, porque Él quiere tratar algo contigo. Viene a mi mente una hermanita de Monterrey, 65, 70 años, que le gustaba ir a caminar y no se dio cuenta, y había una raíz de un árbol que salía en medio del camino y se tropezó, se cayó y se quebró la mano.
Y cuando fui a visitarla, me decía, pastor, estaba muy enojada con Dios, porque soy muy sana, porque hago ejercicio todos los días, porque voy cantándole a Él cuando voy caminando y voy orando, intercediendo por otros. ¿Y por qué no me permitió ver esa raíz? ¿O por qué me puso esa raíz para que me cayera? Y yo estaba enojada con Dios y por varios días estuve enojada con Dios. Pero 2 días después de que me quebré la mano, me habían llevado, me la enyesaron, me tomaron unas radiografías, me habló otro doctor y me dice, estuvimos revisando tus radiografías y tienes un problema en tu mano. No recuerdo si era un tumor o era algo que tenías ahí, que eso se va a ir extendiendo y pronto puedes perder tu mano. Así es que estamos muy a tiempo de poder corregir ese problema para que tú sigas teniendo funcional tu mano. Así es que ahora, pastor, le agradezco a Dios que me permitió caerme, porque me salvó de quitarme una mano. Y con eso solamente quiero explicarte un poco más. A veces Dios permite cosas para nosotros. Al pueblo de Israel, por alguna razón, lo fue y permitió que fuera esclavizado por 400 años. ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿Hasta dónde Dios te tiene ahorita en una prueba que parece que no hay salida, no encuentras por dónde? Porque Él quiere lograr algo en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Dios tiene el control de todo. Siguiendo con la historia, el hijo de Abraham y de Sara es Isaac. Isaac tiene 2 hijos con Rebeca, los cuales, dice la Biblia, se peleaban en el vientre de ella para ver quién iba a ser el primero. Y hay toda una historia que algún día platicaremos. Jacob tiene que huir porque engañó a su hermano y a su padre, y sin embargo Dios permite que se case con 2 mujeres en otro lugar. De esas 2 mujeres sale lo que es esta tribu ahora de Israel. Es Jacob, el que leímos al principio, el que, habiendo un tiempo de hambre, se mueve hacia Egipto para poder salvar a su familia. José ya había sido llevado a Egipto por la envidia de los hermanos, ¿recuerdas? Era el preferido, no lo querían, tal vez algo arrogante según algunos teólogos. Así es que los hermanos tratan de venderlo. Qué paradójico, ¿verdad? Que los hermanos venden a José para que fuera esclavo y después ellos terminan siendo esclavos. Lo que querían para su hermano, Dios lo transformó a través de él en una prosperidad para que vivieran por muchos años, pero los descendientes de estos hombres llegaron a ser esclavos en Egipto. Al final en Génesis 46 hay un pasaje que dice, estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos, y los menciona también, y así es como empieza entonces el pasaje que leímos en Éxodo. Estos son los nombres de los que llegaron a Egipto. ¿Cómo interpretamos Éxodo? Después de haber tenido esta historia, ya para actualizarnos hasta dónde estamos, ¿cómo interpretamos el Éxodo? Como decía, tenemos que interpretarlo a la luz de toda la Escritura, a la luz de otros libros de la Biblia. Es una historia interesante donde el principal personaje es Dios, después su pueblo, Dios hablando también de Jesús. Y tenemos que ver el sentido profundo que tiene, si quieres llamarlo teológico. Es una historia centrada en Dios. Dios se revela como el yo soy, da su nombre. Dios le dice a Moisés, este es mi nombre y así me vas a presentar delante de los hombres, y de ahí viene el nombre de Yahvé, como ahora se le menciona. Es un Dios que toma la iniciativa con su pueblo, siempre la tomó. Si tú vas al Edén, ¿quién fue el que buscó al hombre? Cuando el hombre pecó y se escondió, ¿fue Dios buscando al hombre? ¿Fue Dios yendo por Noé para rescatarlo? ¿Fue Dios yendo con Abraham para bendecirlo? Ahora es Dios viniendo por su pueblo, porque está esclavizado. Escucha la desesperación del pueblo. Es Dios quien lucha por su pueblo para rescatarlo a través de las plagas, a través del Mar Rojo, la división del Mar Rojo. Es un Dios que provee para su pueblo, porque mientras estaban en el desierto les dio agua de la roca, les dio el pan del cielo. El Éxodo es un libro donde tú puedes encontrar el carácter de Dios. Dios es misericordioso. Dios es justo.
porque ejerció su justicia en varias ocasiones, demostró su santidad. Te demuestra un rey que gobierna con poder, una persona que es fiel a su pueblo con lo que él promete. Podemos decir que el Éxodo muestra a un Dios poderoso, libertador, amoroso, que escucha y atiende a su pueblo. Pero también es un libro, es una historia que apunta a Cristo. Una historia que refleja lo que Dios desde su decreto inicial ha dicho que sucederá con la humanidad. El Antiguo Testamento nos dice que viene un Salvador. El Nuevo Testamento nos dice quién es ese Salvador. En el libro de Judas hay una parte donde tú puedes interpretar, dice que el que liberó a Israel de Egipto fue el Señor. Y ese Señor no solo se refiere a Dios como Padre, sino también a Jesús. En el camino de Emaús, Jesús está platicando con dos de sus discípulos que no lo reconocían y él empezó hablándoles de Moisés. Empezó hablándoles del Éxodo. Hay mucha similitud. Moisés nació y Dios lo escoge para ser el libertador del pueblo. Jesús nació para ser el libertador del pueblo de Dios. Moisés nació bajo una amenaza de muerte y Jesús nació siendo perseguido para ser muerto. Israel pasó por las aguas cuando se abrieron y según Pablo dice, eso fue como un bautismo para el pueblo de Israel cuando pasaban por ahí, y Jesús vino al Jordán para ser bautizado como rey, sacerdote y Mesías. Israel pasa por 40 años en el desierto, fallan una y otra vez. Jesús pasa 40 días en el desierto, pero vence la tentación. Israel recibe la ley en el monte Sinaí. Jesús sube a la montaña para dar su ley en el Sermón del Monte. La Pascua es celebrada por Israel al momento de salir de Egipto. Jesús fue crucificado en la Pascua para liberar al pueblo de sus pecados. Hay mucha similitud entre lo que sucede en Éxodo y la historia de Jesús. Déjame leerte 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos, está hablando del pueblo de Israel, claro, fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Y está hablando de Éxodo. Cristo estaba presente en la imagen de una roca en el Éxodo. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Así es que podemos decir lo mismo. Todo lo que está escrito en la historia del Éxodo sigue siendo una historia para nosotros. Así es que dado que el Éxodo es una historia de liberación, de esclavitud mediante la obra de un hombre, Jesús nuestro Salvador, podemos decir que es la historia de la vida cristiana. Al igual que los israelitas, éramos esclavos del pecado y necesitamos un libertador. Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Al seguir el viaje espiritual que estamos viendo en Éxodo, solamente en esta introducción podemos entonces descubrir que necesitamos nosotros hoy en día lo mismo que el pueblo de Israel necesitó. Necesitamos un libertador. Alguien que venga y nos rescate de la esclavitud que estamos viviendo por el pecado y la condenación que eso trae. Necesitamos un Dios que nos salve de la esclavitud y destruya a nuestros enemigos, porque es cierto que hoy Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y quiere hacernos caer y quiere volvernos lejos de Dios.
Necesitamos un Dios que nos libere de esa consecuencia, de esa esclavitud y que nos guíe por el camino recto. Necesitamos un proveedor, alguien que nos alimente con pan del cielo, alguien que nos diga qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, alguien que nos hable a la mente y al corazón diciendo: yo estoy contigo, no te preocupes, yo puedo hacer todo, no te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Necesitamos un legislador, un Dios que nos ordene cómo hacer las cosas, que nos ordene cómo caminar, hacia dónde ir, cómo vivir nuestra vida. Un legislador al cual tengamos que obedecer, porque es bueno para nosotros obedecerlo. Necesitamos un amigo, un Dios que esté con nosotros día y noche para siempre. La historia de Éxodo es la historia de nuestra vida también. Y a lo largo de las siguientes semanas no quiero avanzar mucho porque quiero que te vayas hoy con esto. ¿Hay algo imposible para Dios? El Dios de la historia del Éxodo es el Dios de tu historia. Es el Dios que está contigo y que va en tu peregrinar día con día, mostrando su benevolencia, mostrando su bendición. En el transcurso del Éxodo vamos a ver grandes cosas que Él hizo, grandes errores que el pueblo cometió y que tal vez nosotros hemos cometido. Y eso nos puede ayudar a no seguir cometiendo esos errores. Por el momento le dejamos aquí y espero que te vayas con esta imagen. La historia del Éxodo, si vas y la lees, es la historia de tu vida, de tu peregrinar con Dios y que Él te dirija. Querido Dios, gracias por permitirnos tener delante de nosotros este libro, tu palabra, y poder encontrar en ella la historia de tu pueblo, pueblo al que pertenecemos y que podemos ver que no somos nada diferentes a ellos. Y las mismas necesidades que tuvieron hace miles de años, hoy también las tenemos nosotros. Así es que la misma respuesta que ellos tenían que haber dado y que tal vez algunos dieron, es la misma respuesta que hoy nosotros tenemos que tener para contigo. Ayúdanos, por favor, Señor, a poder conocer tu historia, la historia de tu pueblo, la historia de la relación tuya con tu pueblo, para que nos gocemos en ella, para que la disfrutemos y para que la podamos compartir contigo también. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, a no olvidar esta historia, a verla reflejada en nuestras vidas diariamente y saber que tenemos un Dios que hace lo imposible para proteger y cuidar a sus hijos. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén.